¿Será que el Dios que nosotros tenemos, el Dios poderoso, el Dios misericordioso, compasivo, el Dios apasionado, es un Dios que no tiene emociones? ¿Será que cuando uno toma la decisión para el reino de los cielos, debe tomar sus decisiones solo en un sentido racional, en un sentido formal y no basarse en los sentimientos y en las emociones? ¿Qué nos dice la lección de escuela sabática correspondiente a esta semana? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Comencemos. Qué alegre, mis amados hermanos, poder tener esta bendición de una vez más ir a la palabra de nuestro Dios. Una vez más, a través de la lección de escuela sabática, estamos ya llegando a la lección número 4, esta lección que nos habla acerca de las emociones relacionadas al Dios poderoso que usted y yo tenemos. Dios es apasionado y compasivo. De hecho, estos son los dos conceptos marcados que veremos en esta semana. Un Dios apasionado, un Dios compasivo. Por supuesto, el amor de nuestro Dios es la base para cada una de ellas. Les saluda el pastor Ananías Mamani y para mí es de gran privilegio poder tener esta oportunidad para abrir la palabra de nuestro Dios. Oramos. Jehová Padre soberano, gracias te damos por tus cuidados en nuestra vida. Una vez más pedimos para que puedas ser tú con nosotros, que al ir a tu palabra podamos salir fortalecidos, henchidos de la misma. Guíanos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, veamos. La palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Este es el texto base que nos habla acerca de ese amor incondicional, ese amor profundo que nuestro Dios tiene por cada uno de sus hijos. Es cierto, el amor más cercano, por así llamarlo, a ese amor paternal, ese amor extraordinario de Dios por sus hijos, muy probablemente sea el de los padres, de una mamá y de un papá, que muestra el amor extraordinario por los hijos. Yo sé que muchos darían hasta su propia vida o donarían órganos de su cuerpo para poder, si esto salvara la vida de algún su hijo, ¿verdad? Ahora, pero no se compara con el amor de nuestro Dios. Es mucho más extraordinario el amor de Él. Es mucho más sublime. Es un amor más que el de una madre. Podemos ver este texto bíblico y vamos a analizar lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 103, el verso 13. ¿Y de qué nos está hablando allí? ¿Cuál es el sentido de la palabra de nuestro Dios? Ya leímos un texto bíblico, Isaías 49:15, donde dice que la madre puede abandonar, pero el amor de Dios no. El Salmo capítulo 103, el verso 13, dice la palabra de nuestro Dios en relación a este punto que podamos analizar también, y considero que va a ser de gran oportunidad y bendición socorrer nuestra vida en esa promesa especial. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Noten esto. Jehová se compadece. Es el amor de compasión. Es el amor de entrega. Es el amor de misericordia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y dice, de los que lo temen. Tengamos presente, no es que Dios solo ama a los que temen a Dios. O sea, pareciera que el texto bíblico nos deja entender esto, pero la Biblia no se contradice a sí misma. A lo largo de las Escrituras encontramos que el amor de Dios siempre es. El amor de Dios no es negociable, es incondicional. Por supuesto, en el amor pactual sí encontramos esa relación de condicionamiento, donde tienes tú que poner también tu parte para aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y Él obre esa transformación especial en tu vida, ¿verdad? Por supuesto, sin lugar a dudas,
tenemos que tener presente esto, ese Dios bueno, ese Dios extraordinario que es en nuestra vida y sea por nosotros. La misericordia de Dios es extraordinario, es interesante. De hecho, cuando vamos nosotros a la palabra de nuestro Dios, podemos encontrar en el libro de Jeremías capítulo 31, el verso 20, el cual nos habla acerca de ese amor de nuestro Dios por su pueblo, en ese pacto con su Hijo precioso, y es aquel en quien se deleita por aquel Hijo suyo. Ahora también nos refiere la palabra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el verso 22, donde dice de que Dios ama a sus hijos, no se olvida de ellos. Él siempre se compadece y utiliza una palabra: dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es lo que hace muchas veces el ser humano, las personas cuando tienen a su bebé, nace el bebé y hasta abandonan, lo olvidan, lo regalan. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba ese amor que en su propio vientre prestaba lo que es el sentido de un amor incondicional por aquel hijo, ¿verdad? Porque todo el cuerpo se preparaba para recibir aquel bebé como tal. Sin embargo, Lamentaciones capítulo 3, verso 22, nos también refiere que Dios nunca se olvida de sus hijos de manera indirecta, en un sentido muy, podemos llamarlo, en un sentido que en la Biblia implícitamente, la palabra implícitamente, encontramos ese amor extraordinario de Dios por sus hijos, y hace una comparación interesante del hebreo raham, que tiene que ver con misericordia o con compasión, el cual describe el amor abundante de nuestro Dios. Y por otro lado está el otro término hebreo que se llama rehem, ¿no? De raham el primero y el otro rehem, el cual habla acerca del amor como el del útero maternal. Es interesante notar porque voy a poner la siguiente gráfica. Está entonces la madre concibiendo un hijo, está en el vientre y la madre ama a su hijo, entonces da alimento, come tranquilo. Pero si la madre no ama al hijo, pero el hijo está creciendo en el vientre y tal vez la madre no ama al hijo, odia al hijo, pero el vientre no. El vientre se prepara, el vientre hace espacio, el vientre, o sea, todo el cuerpo se prepara para recibir a aquel hijo, a pesar que la madre tal vez no tenga ese sentimiento como tal. Pero es un amor de vientre, no sé si me dejo entender, es un amor desde donde las mismas entrañas hacen su trabajo, preparan, buscan la forma y al final cumplen su cometido para que aquel hijo pueda lograr su formación como tal. Por supuesto, en un proceso natural del desarrollo. Entonces, algo así le compara ahora ese amor de misericordia, ese raham con ese rehem, ese raham de misericordia, de compasión, amor profundo, con ese rehem que tiene que ver con el vientre. Qué interesante la relación que nos marca en este sentido. Bueno, aquí el amor, ese amor extraordinario de nuestro Dios, y también ese amor conmovedor, ese amor que nos lleva a entender de que el ser humano cae en pecado. Mire, el libro de Oseas, capítulo 11, del verso 1 al 9, nos relata esta ilustración de imagen de ese Dios que cuida por sus hijos, a pesar que ellos se prostituyen en pro de dioses paganos, los dioses que hecho por mano humana. Es un amor tan sublime, tan extraordinario, que la Escritura utiliza estas imágenes en este libro de Oseas para decir que quiere buscar caminar con aquel hijo como un niño pequeño, tomarlo de la mano, tomar al hijo en sus brazos, curarlo, proporcionar sustento y cuidarlo íntimamente y tiernamente a aquel hijo. O sea, ese es el amor de nuestro Dios. A pesar que el ser humano cayó en pecado, se desvió, Dios es fiel con sus hijos. Dios está buscando redimirlos, salvarlos. Dios es compasivo. Dios es ese Dios de misericordia. Qué interesante. Mire, muchas veces he escuchado de la siguiente manera que
que el ser humano cuando toma su decisión para entregar su vida a Cristo Jesús, bautizarse, debe hacerlo conscientemente y con la razón y no con las emociones. Y en cierto grado, pues sí, hay que hacerlo racionalmente, pero no podemos dejar de lado las emociones. O sea, ¿dónde está esa alegría en el corazón? O sea, ¿será que uno no puede llorar cuando toma la decisión por Cristo Jesús? Porque cuando llora dice, no, está emocionado, no está razonando ahorita, no está razonando realmente. O sea, ¿será que eso es si Dios es un Dios emocional? Si Dios mismo lloró, si Dios se alegra, ¿cómo pensar que Dios es un Dios, es un Dios irracional? O es como decir, no sentimental, no emocional. O sea, nuestro Dios, mis hermanos, es emocional. Estamos hablando que cuando una persona que toma su decisión por Cristo Jesús, llora por Cristo Jesús, no diga, su decisión no está bien convencida, no está con convicción, porque cuando uno va a aceptar al Señor tiene que ser formal, serio el asunto. No sé, ¿dónde están? Hermanos, cuidemos ese sentido, ¿verdad? Cuidemos ese sentido de ver las personas, ¿verdad? Que tomar la decisión por Cristo Jesús es tan precioso que si uno tiene que llorar, llore. Si uno tiene que tener ese el corazón, hágalo. Pero hágalo agradando a nuestro Padre Celestial, convencido de que Él quiere salvarlo y que usted desea ser salvado por Él. Y por eso va a tomar decisiones de hacer cosas ahora que agradan a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude, nos fortalezca y el Señor sea con sus hijos. O sea, Dios es un Dios que sí tiene sentimientos. Dios es un Dios emocional. Y en ese sentido, los dos últimos conceptos que nos presentan, que básicamente es el propósito de la lección, es el Dios compasivo. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, o vamos a hacer mención. El libro de Mateo, capítulo 9, el verso 36, nos habla que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, se acercó a ellas y atendió sus necesidades. El libro de Mateo, capítulo 14, el verso 14, usa la misma gráfica, gran multitud, muchas personas, se acerca a ellas y las sana, pero tuvo compasión de ellas. El libro de Mateo 23, 37, Jesús utiliza una figura de una gallina, el cual dice, ¿cuántas veces quise juntar a ti mi pueblo, oh Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos? Y usa esa gráfica de el Señor como aquel que quiere juntar bajo sus alas de amor a todos sus hijos. Ese amor de misericordia el pueblo no lo quiso. Marcos capítulo 1, el verso 41. Entonces, cuando sana a un leproso, dice, mirándolo, sintió compasión y curó a aquel leproso. El libro de Marcos capítulo 6, el verso 34. De la misma manera, vio una gran multitud y parecía ovejas sin pastor. Siente compasión por ellas y atiende. Lucas capítulo 7, el verso 13. Encontramos a aquella mujer que había perdido a su hijo allá en la ciudad de Naín, la viuda de Naín. El Señor la miró, sintió compasión, fue llevado a ese amor sentimental al ver a la mujer y entonces pidió que se detuvieran el camino del servicio fúnebre hacia el cementerio. Y entonces Jesús dijo al joven que se levante y le dio a su madre. Qué compasión impresionante. ¿Qué nos lleva a esta cita, mis hermanos? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios compasivo. Dios tiene ese espíritu de compasión por cada uno de sus hijos. Así que tengamos presente ese sentido. Dios es esa compasión que manifiesta por sus hijos, es parte de las emociones de nuestro Padre Celestial. Y ahora, ¿qué relación tiene? Porque al final voy a hacer las dos uniones de la compasión y la pasión. Vamos a la siguiente parte que tiene que ver con un Dios apasionado. Y en este sentido lo relaciona con los celos. Los celos. ¿Son buenos los celos, mis hermanos? ¿Es saludable los celos? El libro de Primera de Corintios capítulo 13, hablando acerca del amor, dice que el amor no es celoso. Entonces, y la palabra de nuestro Dios expresa en muchos textos bíblicos que Dios es un Dios celoso, como el Deuteronomio capítulo 4, el verso 31 que dice que Dios es compasivo, y el Deuteronomio 4:24 que dice que Dios es celoso.
O sea, es compasivo, que vimos ya hace un momento, el Dios compasivo, el Dios mira con amor, tiene compasión de sus hijos, y celoso. Pero no, Primera de Corintios dice que no, el que ama no es celoso. ¿Cómo es esto? Bueno, no se refiere a los celos de nuestra naturaleza, como humanos. Dios es celoso, pero ¿celoso en qué sentido? De hecho, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 2, nos relata diciéndonos de que Pablo se refiere a esto llamado el celo de Dios. Es decir, hay un celo que es santo, o sea, hay un celo que es el celo de Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿A qué se refiere? Ese celo de Dios, hermanos, tiene que ver con ese amor de yo di mi vida por ti, yo sacrifiqué mi vida por ti, entrega por ti, incondicional. Entonces, cuando el pueblo se va alejando, ese amor lleva a uno a decir que Dios no comparte su soberanía, perdón, no comparte que sus hijos adoren a otros dioses, sino solamente a Él. O sea, Dios, ese celo santo, ese amor profundo del Señor por sus hijos lleva a que Él es celoso cuando nosotros nos descarriamos de los caminos del Señor, vamos en asuntos, en vías, en sendas que no está bien y dice, no me gusta esto. Y Dios no comparte su amor con otras personas, solo quiere que tú y yo seamos fieles a Cristo Jesús. Seamos solo fieles a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? El Salmo 78:58 utiliza esta figura que vengo mencionando, donde dice, lo enojaron con sus lugares altos. Allí levantaban sus dioses paganos. Y lo provocaron a celo con las imágenes de talla. Es decir, levantaron dioses hechos a mano. Y a celo pusieron al Señor, porque el Señor quiere que nuestra adoración, nuestra vida, solo sea para Cristo Jesús. Solo sea para el Señor nuestro. Así que le animo a poner su vida, su mirada en Cristo Jesús. Él es un Dios misericordioso, o sea, compasivo, pero también es un Dios celoso. ¿Y cómo es esto? ¿A qué relacionarlo? Es que es un Dios apasionado. Un Dios apasionado porque te ama tanto, me ama tanto. Es su amor tan profundo por sus hijos que lo llama esto, es que te amo tanto que no comparto mi amor con otras personas, que no quiero que tú compartas con otras personas el amor que solo debes tener por mí. Y ese amor apasionado del Señor nos lleva a entender que Dios se interesa porque nosotros seamos fieles solo a nuestro Padre Celestial. Por tanto, los celos o la pasión de Dios nunca son caprichos o sin motivo, sino que siempre responden a la infidelidad y la conducta indebida de las personas malvadas. Los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas de los celos humanos. Así que es el amor apasionado del Señor. Te ama tanto y Él quiere que solo tú y yo vivamos para Cristo Jesús. Que no vayamos a las cosas seculares, temporales, paganas de esta vida. ¿Qué relación tienen estos dos, mis amados hermanos? Que ambos son emociones de nuestro Dios. Compasión, mira a sus hijos, necesitan atención, necesitan abrigo, necesitan cuidado, los ama. Entonces siente esa compasión por ellos y va hacia ellos. ¿Cómo lograr esto? Llenos del Espíritu Santo. El libro de Primera de Corintios capítulo 13 del verso 4 al verso 8 nos relata que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, es un amor que solo es posible cuando los frutos del Espíritu Santo están en nuestros corazones. Que podamos tener también esa entrega hacia nuestro Dios, que podamos adorar el nombre de nuestro Dios, que podamos mostrar ese amor de nuestro Dios hacia otras personas y que podamos reconocer que solos no podemos y que en Cristo Jesús sí es posible avanzar en esa senda. Que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Mis amados hermanos, no merecemos el amor de Dios porque somos malos.
viene por gracia, pero Cristo es nuestro fiador. Cristo es el que en sobremanera digno y capaz vino a dar su vida por cada uno de nosotros, y cuando acudimos a Él encontramos salvación en su nombre. No importa cuál haya sido nuestra experiencia pasada, hoy toma un capítulo nuevo en Cristo Jesús y avanza de victoria en victoria para el reino de los cielos. Nuestro compasivo Salvador, nuestro apasionado Salvador, Él está listo para recibirlo a usted y a mí. Vamos a sus brazos de amor, fortalezcámonos en el Señor, le animo, vamos para el reino de los cielos. Que Dios pueda guiarlo, que el Señor pueda bendecirlo, le animo. Recuerde, Dios es Dios de emociones también. Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Dios es un Dios apasionado. El Señor Todopoderoso lo bendiga y a seguir avanzando para vida y vida eterna. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Oramos. Gracias, Jehová nuestro Dios, por tus cuidados. Gracias, Padre soberano, por tu amor que muestras en todo tiempo, bajo toda circunstancia y en todo lugar, el amor impresionante, el amor compasivo, apasionado, de misericordia que tienes por nosotros. Señor, enséñanos a vivir para ti y a vivir como tú quieres que vivamos todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.